La búsqueda final de Rick Joyner. Episodio 3. Me di vuelta y vi el ejército del Señor de pie. Detrás de mí había miles de soldados, sin embargo, eran grandemente excedidos en número por el enemigo. Estaba conmovido y desalentado, ya que parecía que en realidad los cristianos utilizados por el malvado eran muchos más de los que habían en el ejército del Señor. También sabía que la batalla que se iba a iniciar se percibiría como la gran guerra civil de los cristianos, porque muy pocos comprenderían los poderes que estaban detrás del inminente conflicto. A medida que observaba de cerca el ejército del Señor, la situación parecía más desalentadora. Solo un número pequeño estaba completamente vestido con su armadura. Muchos solo tenían puesta una o dos piezas de la armadura. Algunos no tenían nada. Una gran cantidad ya estaba herida. La mayoría de los que tenían su armadura completa portaban un escudo muy pequeño, el cual sabía que no les protegería del ataque violento que vendría. Para mi sorpresa, la gran mayoría de estos soldados eran mujeres y niños. Muy pocos de los que estaban completamente armados se hallaban entrenados adecuadamente para usar sus armas. Detrás de este ejército había una multitud que los seguía, similar a los prisioneros, quienes seguían a las huestes malvadas. Pero estos eran muy distintos en naturaleza, parecían extremadamente felices, como si estuviesen intoxicados. Estaban jugando, cantando, celebrando y deambulando de un pequeño campamento al otro. Estos me recordaron al festival de Woodstock. Corrí hacia el ejército del Señor para escapar del ataque violento que sabía que vendría contra mí desde las huestes malvadas. Desde cualquier ángulo parecía que estábamos a punto de ser masacrados con una masacre unilateral. Estaba particularmente preocupado por este gentío que seguía al ejército, así que intenté levantar mi voz por encima del clamor para advertirles que la batalla iba a comenzar. Solo unos pocos podían oírme. Aquellos que respondieron me hicieron la señal de la paz con sus manos y dijeron que no creían en la guerra, que el Señor no permitiría que nada malo les sucediera. Procuré explicarles que el Señor nos había dado armadura porque la necesitábamos para lo que iba a suceder, pero simplemente respondieron que habían venido a un lugar de paz y de gozo, donde nada podría sucederles. Comencé a orar sinceramente para que el Señor incrementara el número de escudos de aquellos con armadura, para ayudar a proteger a los que no estaban listos para la batalla. Luego, un mensajero vino a mí, me dio una trompeta y me pidió que la tocara rápidamente. Lo hice, y aquellos que al menos tenían parte de su armadura puesta, inmediatamente respondieron, prestando firme atención. Les trajeron más armadura y se la pusieron rápidamente. Me di cuenta que los heridos no se pusieron la armadura sobre sus heridas. Pero antes que pudiera decir algo acerca de esto, las flechas del enemigo comenzaron a llover hacia nosotros. Toda persona que no tenía la armadura completa fue herida. Los que no tenían cubiertas sus heridas recibieron nuevas cortaduras en ellas. Aquellos quienes recibieron impactos de flecha de calumnia, inmediatamente comenzaron a calumniar a quienes no estaban heridos. Los que recibieron el golpe con chisme comenzaron a murmurar y rápidamente una división mayor se había creado dentro de nuestro propio campamento. Sentía que estábamos al borde de la autodestrucción, de igual forma como los ejércitos incrédulos en la Escritura lo habían hecho, sublevándose para matarse unos a otros. El sentimiento de impotencia era terrible. Luego, los buitres volaron hacia abajo para recoger a los heridos y llevarlos al campamento de prisioneros. Los heridos aún tenían espadas y podían haber derribado a los buitres fácilmente, pero no lo hicieron. En realidad, estaban conduciéndose bajo su propia voluntad, porque tenían demasiada ira contra aquellos que no estaban heridos como ellos. Rápidamente pensé acerca de la multitud que estaba detrás del ejército y corrí a ver qué les había sucedido. Parecía imposible.
Pero la escena entre ellos era aún peor. Miles estaban caídos en el suelo, quejándose. El cielo estaba oscurecido por los buitres que los llevaban alzados para hacerlos prisioneros del enemigo. Muchos de los que no estaban heridos simplemente observaban sentados con estupor e incredulidad, y también eran fácilmente llevados por los buitres. Algunos habían intentado pelear contra los buitres, pero no tenían las armas apropiadas, y estos ni le prestaban atención. Los heridos estaban tan airados que amenazaban y alejaban a cualquiera que intentara ayudarlos. Sin embargo, eran dóciles y sumisos ante las bestias. Los del grupo que no habían sido heridos, pero intentaban luchar contra los buitres, comenzaron a huir de la escena de batalla. Este primer encuentro con el enemigo fue tan devastador que me vi tentado a huir junto a ellos. Luego, con rapidez sorprendente, algunos de los que habían huido comenzaron a reaparecer con sus armaduras completas, sosteniendo grandes escudos. Este fue el primer aspecto motivador que recuerdo haber visto. Los guerreros que regresaban ya no tenían el júbilo de la fiesta, sino una sorprendente determinación que lo había reemplazado. Sabía que ellos habían sido engañados antes, pero no serían tan fácil de engañar otra vez. Comenzaron a tomar los lugares de aquellos que habían caído e incluso comenzaron a formar nuevos frentes para proteger a las filas traseras. Esto generó un gran valor que se esparció al ejército, de tal manera que comenzó a surgir la determinación de pararse y luchar. Inmediatamente, 3 grandes ángeles llamados Fe, Esperanza y Amor vinieron y se pararon detrás del ejército. Mientras los mirábamos, todos nuestros escudos comenzaron a crecer. Era asombroso ver cuán rápidamente la desesperación se había tornado en fe. Era una fe sólida, templada por la experiencia. Ahora, todo el mundo tenía espadas, llamadas la palabra de Dios, y flechas que estaban diseñadas para distintas verdades bíblicas. Queríamos dispararles en respuesta al ataque, pero no sabíamos cómo evitar herir a los cristianos que los demonios galopaban. Luego se nos ocurrió que si estos cristianos eran golpeados con verdad, se despertarían y lucharían hasta desmontar a sus opresores. Lancé unas cuantas flechas como lo hicieron otros. Casi todas ellas golpearon a los cristianos. Sin embargo, cuando la flecha de verdad les entró, no se despertaron ni cayeron heridos. Se enfurecieron y el demonio que estaba montado sobre ellos aumentó en su tamaño. Esto nos sorprendió a todos y comenzamos a sentir que esta era una batalla imposible de ganar. Aún así, con fe, esperanza y amor, estábamos confiados que podíamos al menos mantener nuestro propio terreno. Otro gran ángel, llamado Sabiduría, apareció y nos dirigió para luchar desde la otra montaña que estaba detrás de nosotros. En la montaña había una especie de peñascos en diferentes niveles a una altura donde podíamos ver. En cada nivel superior, los peñascos eran más angostos y resultaba más difícil permanecer de pie sobre ellos. Cada uno estaba designado para una verdad bíblica. Los niveles más bajos estaban designados tras los cimientos de verdades fundamentales, tales como salvación, santificación, oración, fe, etc. Y los más altos estaban designados tras verdades bíblicas más profundas. Mientras más alto escalábamos, más crecían nuestros escudos y espadas, y pocas eran las flechas del enemigo que podían alcanzar nuestras posiciones. No te pierdas el siguiente episodio de La búsqueda final.